El piadoso vitral de una iglesia, la simpática efeméride en la portada de una revista infantil o una severa estatua en una plaza representan objetos portadores de significado social, diseñados para transmitir una determinada impronta donde el pasado se temporaliza en un presente épico, perpetuo e inamovible. El héroe desde lo alto del pedestal nos asegura que las cosas sucedieron así y no de otra manera. Aunque, oh sorpresa, no siempre el proceso recordatorio puesto en escena guarda relación con el hecho que conmemora. Historia y memoria no siempre van de la mano, ni significan lo mismo. Sin embargo, la reiteración de imágenes y su persistencia a lo largo del tiempo actúan como una sobredosis que nos anestesia y nos acostumbra al corsé de ser pensados por la práctica discursiva en lugar de pensar los hechos. ¿Cómo tenemos que ser los argentinos? ¿O qué somos los argentinos? Es la pregunta que atravesó la formación del Estado Nacional, la formación desde lo político, desde lo económico, pero también desde lo ideológico. Una vez terminadas las guerras civiles, después de la batalla de Pavón en 1861, era muy importante para la clase política y para la clase ilustrada de la época terminar con las identidades provinciales, acabar con todo esto que las ideas federales y el caudillismo y lo que las provincias, que habían sido muy fuertes, tenían, y conformar un ser argentino. Y ese ser argentino, para estas clases ilustradas, tenía que tener ciertas consideraciones, ciertos aspectos. Gran parte ya lo había hecho Julio Argentino Roca durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, cuando comandó su campaña al desierto y acabó con lo que quedaban de las poblaciones indígenas argentinas. Y otra gran parte le correspondía hacer todavía a Julio Argentino Roca como presidente, sobre todo después de terminar las presidencias históricas, las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, donde se había fomentado la inmigración y un montón de personas de distintas procedencias llegaban a habitar Argentina, o a conformar parte de esta Argentina, si quieren. Para que tengamos una idea de esa población que tenía Buenos Aires en ese momento, estamos hablando más o menos de 440.000 habitantes, de los cuales 230.000 eran extranjeros. Así que habíamos acabado con la población autóctona, pero teníamos nueva población que llegaba con ideas distintas, y era muy importante, o la preocupación que atravesaba estos círculos de poder, era cómo conformar un ser nacional. ¿Cómo tienen que ser los argentinos? ¿Quiénes tienen que ser los argentinos? ¿Cómo tenemos que vernos ante nosotros, ante el interior y ante el resto del mundo? Y esta disyuntiva atravesó la historia de la historiografía, pero también atravesó el arte. Los escritores de la generación del 80, que eran de raigambre porteña, estaban preocupados por este aluvión inmigratorio y se materializaba en sus obras. Por ejemplo, Julián Martel en La Bolsa hace esta descripción: turcos mugrientos, con sus feces rojos y sus babuchas astrosas, sus caras impávidas y sus cargamentos de vistosas baratijas. En fin, la Plaza de Mayo, en aquel día y a aquella hora, un muestrario antitético y curioso de todos los esplendores y de todas las miserias que informan la compleja y agitada vida social de la grande Buenos Aires. La imagen de la Buenos Aires de la generación del 80 estaba plagada de inmigrantes y de esta nueva barbarie que venía a tomar lugar o a tomar el espacio de lo que teníamos que ser los argentinos. Y también esa preocupación la podemos ver en la escala geográfica. Con la llegada del arquitecto Carlos Thays, el gobierno de Roca se encargó de normalizar a escala nacional el paisaje con la creación de parques, paseos y plazas. Los parques de Thays, como el Parque Independencia en Rosario, o el Parque 3 de Febrero, ¿no? Que se llama justamente 3 de febrero en honor a la derrota de Rosas en Caseros, vienen a normalizar la Argentina
a que se vea toda la Argentina de una sola forma, y eso viene acompañado también de arte conmemorativo, viene acompañado de esculturas, y a la par de eso hay un movimiento artístico, que es el movimiento de los artistas de la generación del 80 en la pintura. Y acá tenemos que hacer una leve aclaración, porque si bien los escritores de la generación del 80 son de raigambre porteña, los pintores no lo son. En la mayor parte son hijos de inmigrantes, que empiezan sus estudios de arte acá en Buenos Aires y después van a Europa a perfeccionarse. Y en Europa, que ya está retirándose el formalismo y todo el arte que fue necesario para la creación de los estados nacionales europeos, se dan cuenta de la importancia de formalizar un arte nacional argentino. Y cuando vuelvan a Argentina, hacia ese lugar van a trabajar, hacia la creación de ateneos, de becas para estudiantes de artes, y la creación en 1876 de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, que va a ser el antecedente o el antecesor del Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Existía hasta ese momento un arte argentino? Sí, por supuesto que existía. Era un arte naturalista, costumbrista, como por ejemplo Un alto en el campo, de Prilidiano Pueyrredón, donde podemos ver todavía la ruralidad y la familia rural, la imagen de la familia ampliada que está en el campo y donde es importante la imagen apaisada para hablar de la longitud de este territorio y de cómo este territorio tiene espacio para acogernos a todos, pero todavía es una imagen muy ruralizada. La generación del 80 viene a romper este paradigma y sobre todo lo viene a romper retomando esta idea de civilización o barbarie, y la vamos a encontrar atravesada en la pintura argentina de la generación del 80. Vamos a analizar tres obras que a mi gusto son capaz las tres obras más simbólicas de esta etapa del arte nacional. Quiero empezar con el pintor capaz argentino por excelencia, o el primero, o el que más trabajó para formalizar este arte nacional, que fue Eduardo Sívori. Eduardo Sívori empezó pintando en Buenos Aires, se fue a perfeccionar a Europa, y ya en París empieza a exponer, y decide hacer una obra que es rupturista en el arte nacional. Lo primero que nos va a llamar la atención del Despertar de la Criada de Eduardo Sívori es el tamaño del cuadro, ¿no? 1,98 m de altura es más que imponente y nos enfrenta a una mujer desnuda. Desde lo formal podemos decir que el cuadro es un cuadro de interior. Hay una luz que ingresa desde arriba, lo cual ya nos permite ver que no está en la sala más luminosa, capaz, de la habitación, de la casa. Y el mobiliario no es un mobiliario de alcurnia, ¿no? Se nota. Es una cama de hierro, apenas una pequeña mesa de madera alrededor. La pared no está pintada con colores vistosos. Sin embargo, la belleza que transmite esta imagen tiene que ver un poco con la forma en la que nosotros aprendimos a leer los cuadros, estamos acostumbrados a ver los cuadros. El pubis de la criada, aunque está oculto por su posición, está en el centro de la imagen. Y esa es la forma en la que se retrataban siempre a los seres mitológicos. Se me ocurre, por ejemplo, El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli. En el centro de la imagen está el pubis de Venus. Eso es parte del escándalo que genera este cuadro. Que se retrate a una mujer de clase trabajadora como una diosa de la antigüedad. ¿Qué más, aparte del mobiliario y de la poca luz que tiene la habitación, me permite ver que es una mujer de clase trabajadora? Bueno, sus manos. Sus manos están ajadas, no son manos de manicura, ni mucho menos son manos de una mujer trabajadora.
sus pies lastimados, tiene incluso las imperfecciones que todas tenemos. Tiene Juanete, tiene el pelo recogido como quien se acaba de despertar, que es de hecho lo que está haciendo. Y lo que más capaz molestó en ese momento es la intimidad de este retrato, ¿no? Ella está desnuda y Sívori la está retratando. Fue tan escandaloso que este cuadro nunca se expuso cuando llegó a Buenos Aires. Nunca jamás fue expuesto. Y no fue expuesto porque se haya puesto en duda la calidad artística de Sívori, sino porque el cuadro era considerado pornográfico. Tampoco se dudaba de la calidad artística de Sívori, que se lo invitó a participar como jurado del concurso al año siguiente, pero de ninguna manera se premió esto, ni se lo expuso. Primero porque es una mujer desnuda, segundo porque es una mujer trabajadora desnuda. Y hasta ese momento a nadie se le había ocurrido poner a una criada como objeto de arte. La gente que consumía y compraba arte tenía de estas en su casa en carne y hueso. Este cuadro dialoga directamente con uno de los cuadros, capaz el cuadro más famoso del arte argentino, Sin pan y sin trabajo, de Ernesto de la Cárcova. Este sí es un cuadro con crítica social. Fue hecho con esa idea. Ernesto de la Cárcova era un afiliado al Centro Obrero Socialista y la problemática de la clase trabajadora era una temática que él buscaba retratar cuando pinta este cuadro. También desde el análisis formal que vamos a hacer del cuadro, es un interior oscuro. La única luz natural que tiene el cuadro viene de la ventana, de afuera. Él está asomado a la ventana y podemos ver que afuera hay una fábrica y que hay una protesta. Y que esa protesta está siendo reprimida por policía a caballo. Hay dos mundos, ¿no? Acá, el mundo industrial y el mundo artesanal, representado por las herramientas de trabajo de este hombre que ya yacen inútiles sobre la mesa. ¿Y cómo sabemos que yacen inútiles? La fuerza que tiene esta pintura en el puño cerrado de él, que ya no puede llevar el pan a la casa, su posición casi abalanzado sobre la mesa, una mesa desprovista de cualquier alimento, lo único que tiene son esas herramientas que ya no tienen uso, y el único alimento que tiene la composición está acá. Esta zona, esta madre amamantando a su hijo, a la que le llega una luz que no viene de ningún lado, es artificial, pero que nos permite ver el color de su piel, casi verdoso, como en la antigüedad se pintaba a Osiris, en el antiguo Egipto, verde porque estaba muerto. Su delgadez, su expresión, y ese niño tomando de esa teta seca, vacía, sin pan y sin trabajo. Es muy... el título no requiere mucha más explicación, capaz, y capaz analizar la formalidad del cuadro nos quita la impresión que genera por sí mismo. Este no solo es el cuadro más conocido, capaz, del arte argentino, sino que también es el cuadro más reversionado. Siempre que hay alguna crisis laboral o alguna crisis económica en el país, este cuadro aparece reversionado de muchas formas diferentes. Así que sí podemos decir que este cuadro además es el primero con una intención crítica social. ¿Cuál es el problema que nos trae la civilización? Esto, ¿no? Quizás la temática más evidente o más representada en ese momento del arte es la temática de civilización y barbarie. Juan Manuel Blanes
había pintado ya La cautiva, que es un cuadro que, previo a este periodo, nos permite trabajar la imagen de la cautiva representada por una mujer de rasgos europeos y el estereotipo de indio. En el campo argentino hay una intención casi que en esas dos imágenes estén representadas la civilización y la barbarie, pero no es un cuadro que represente tan bien esa fusión dicotómica como lo representa La Vuelta de Malón de Lavalle. Ángel de Lavalle pinta este cuadro en 1892, en ocasión del cuarto centenario de la conquista de América, y es un cuadro que está cargado de intencionalidad y de relato. Para pensarlo sencillamente, tenemos la llanura pampeana, tenemos un malón de indios que viene acercándose de frente al espectador y antes de llegar dobla, ¿no? Lo cual nos permite apreciar una primera línea que está representada por este caballo blanco, con estos personajes, y aquí al costado, otra vez, la cautiva, el único personaje blanco de la composición. Si hablamos de tamaño, también es imponente este cuadro por su tamaño. 2,92 m, casi 3 metros de largo por 1,86 m de alto. Pararse frente a este cuadro es casi estar adentro del cuadro. El cielo está nublado, pero sabemos que es un amanecer. Y el único blanco de luz que viene del cielo viene a iluminar la imagen de la cautiva. Este malón de indios viene a saquear un pueblo, que lo podemos ver en el fondo de la línea de horizonte. Se ve cómo fue quemado y vienen de robar los elementos de la civilización, más específicamente los elementos de la iglesia católica, perdón. La cruz, el incensario, el cáliz que lleva la sangre de Cristo y la custodia, donde se guarda la hostia consagrada, o sea, el cuerpo de Cristo. Hay una Biblia por el fondo, los elementos de la civilización europea, que son robados junto con la cautiva y algunas cabezas que andan por ahí dando vuelta, que no son lo más visible de la obra, pero que sin embargo están, ¿no? Vienen de saquear a la civilización. De hecho, el incensario está siendo revoleado en la misma actitud que las boleadoras en el borde del cuadro. Y si vamos al análisis ideológico o iconográfico del cuadro, vamos a encontrar que los elementos que representan civilización y barbarie, al igual que en el cuadro de Blanes, están en la cautiva y el hombre que la lleva. También son estereotipos, ¿no? Capaz, es muy evidente también. Tenemos la cruz y la lanza, civilización y barbarie. En este sector también se encuentran esos dos conceptos. Y al mismo tiempo, como casi oculto, tenemos este fango, este barro, que va a ser el que después va a llevar a la Argentina a los más altos pedestales del modelo agroexportador. Sobre esta tierra vamos a formar a los argentinos. Este cielo y esta pequeña línea del amanecer que, si la vemos rápidamente, conforman casi la bandera argentina, y la custodia de la hostia, el sol, en el centro de la bandera. Esto es Argentina. Civilización y barbarie.
sobre esta tierra se va a fundar este nuevo ser nacional. Y tan es así en la obra de Ángel de Lavalle que del cáliz que tiene la sangre de Cristo cae una gota de vino que va a ser la que va a bautizar este suelo patrio. Vale aclarar que para cuando Ángel de Lavalle pinta esta obra ya no había más malones, ya Roca había arrasado con toda la población indígena, y no, pero sin embargo ese recuerdo de la barbarie acechando la civilización era muy poderoso. Y casi nos recuerda a alguna parte del poema de Esteban Echeverría, La cautiva, que dice: todo estaba silencioso, la brisa de la mañana, recién la yerba lozana acariciaba y la flor, y en el oriente nubloso, la luz apenas rayando, iba el campo matizando de claroscuro verdor. Argentina es civilización y barbarie. Sin embargo, el relato, el que nos va a atravesar siempre, desde lo artístico, desde lo historiográfico, desde la escritura de nuestra historia, es civilización o barbarie. Los invito a que busquen en otras obras de arte que conozcan o que puedan hacer en los recorridos virtuales que tienen los museos, en donde más encontramos esta dicotomía civilización-barbarie.